Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre resiliente que sabe trabajar en equipo y lo hizo en la Sociedad de la Nieve. Les cuento sobre él. Nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de agosto de 1947. En 1972 vive una experiencia que lo marca para siempre, ya que sobrevivió el accidente de avión que cayó en los Andes, donde estuvo con otros compañeros 72 días buscando cómo sobrevivir en una situación precaria, llevando el cuerpo y la mente al límite. En el 2012 escribió junto a Mireia Soriano su libro Desde el Silencio, donde narra dicha experiencia de vida. Asimismo, viaja por diversas partes del mundo para transmitir en conferencias y charlas lo aprendido en el silencio de los Andes. Por otro lado, es arquitecto de profesión, así como un destacado artista plástico. Está casado y tiene 5 hijos. Estoy que no lo puedo creer de darle la bienvenida al gran Eduardo Strauch, Efecto Inspiración. Eduardo, gracias por esa presentación. No lo puedo creer. Por favor, necesito que alguien me pellizque. Estoy increíblemente honrada de tenerte. Aquí estoy, aunque parezca increíble, estoy vivo. Estás vivo. Después de la que pasé hace 51 años. Es correcto, estás vivo y sobre todo estás con un corazón que late muy fuerte, con un corazón que quiere compartir lo que eres, en lo que te has convertido, esa transformación que tuviste. Y ese ser humano que alberga tantas enseñanzas que te ha dado tu vida y que te dio en su momento el silencio de la montaña. Así es. Me encanta tenerte aquí, de verdad, gracias. Mucho placer estar aquí de vuelta en México. La primera vez en Monterrey, pero México lo adoro. Siempre comento que no sé por qué, pero tengo una fijación con México desde muy chico. Y hasta el día de hoy no sé por qué. Siempre me apasionó la música, la arquitectura moderna, la antigua, lo colonial. Así que estoy disfrutando muchísimo México, ya he venido muchas veces. Y bienvenido, la verdad es que es un país... por Dios, es un país, como mexicanos. Es un país que admira mucho esta historia y es un país que siempre recibe a la gente a la que admira con los brazos abiertos. Y tu caso, pues no es la excepción. La verdad es que yo quiero aprovechar también para agradecerle a Jimena, mi sobrina, que gracias a ella es que esta entrevista es posible. Por supuesto, a la generosidad de tu familia que te permite ir y venir y que estás hoy aquí de manera presencial. Es de verdad un lujo, Eduardo. Así que empezamos a platicar sobre ti. Muy bien. Yo siempre le digo a la gente que tengo el honor de entrevistar que me gusta iniciar estas conversaciones de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cuáles fueron esos primeros años de vida. Ajá. Antes de lo que viviste en la montaña, porque generalmente nos van dando las bases para lo que viene después. Háblame un poquito de ese Eduardo Strauch, niño. Mira, yo vengo de una familia, por parte de padre, sangre alemana, okay, y por parte de madre, vasca. Okay. Así que, como verás, es una combinación perfecta, ¿no? Tengo las dos cosas. La familia de mamá es enorme. Mi abuelo, no sé, inculcó mucho el amor a la familia. Okay. Se han muerto algunos, 54 primos hermanos, y nos juntamos siempre, sobre todo en las vacaciones de Semana Santa. Ajá. O sea que viví una infancia, una adolescencia muy, muy linda, llena de cariño, de primos y de tíos, y de esas vacaciones inolvidables en el campo y en la playa también, todos los primos con casas cerca, algunos enfrente a los otros. Y íbamos a un colegio muy lindo también, con mucho verde, en las afueras de Montevideo, que fundaron los Christian Brothers of Ireland, okay, sacerdotes, hermanos, mejor dicho, irlandeses, okay, que era un colegio que llevaron nuestros padres porque era católico, solo de varones, y utilizaban el rugby como un deporte de formación.
que sin duda nos ha servido en la vida, totalmente, en muchas circunstancias. Y fíjate qué padre que mencionas eso del deporte, porque hoy que conocemos tu historia, y tú lo acabas de decir, sabemos que ese deporte ayudó mucho a formar este equipo que después ibas a necesitar en esta experiencia que viviste en 1972, en octubre de 1972. Uh-huh. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió aquel 13 de octubre? Mira, ahí salimos el 12 de octubre. Salimos el 12 de octubre hacia Chile, un fin de semana largo. El segundo viaje a jugar con un equipo de rugby chileno. El equipo nuestro era el equipo de exalumnos, que habían fundado entre varios exalumnos. Tú 25 años ahí, ¿verdad? 25 años. Entre ellos el que era capitán en ese momento todavía, Marcelo Pérez del Castillo, que era mi íntimo amigo, que seguía jugando al rugby. Yo en ese momento ya no estaba jugando porque estaba estudiando arquitectura y no me daba el tiempo para las prácticas. Uh-huh. Salimos ese 12 de octubre fascinados, fue un viaje divertidísimo de 4 días a Chile, que estaba muy barato. Hubo que hacer una escala técnica y pasamos la noche en Mendoza porque el tiempo estaba feo para cruzar ese 12 de octubre. Y continuamos el viaje el 13 de octubre de mañana. Le hicimos mucha presión a los pilotos, siempre lo hablamos entre nosotros. Yo creo que si lo hubiéramos dicho a los pilotos, mejor volvemos a Montevideo, hubieran vuelto. Porque ellos estaban indecisos y que el tipo no estaba bien y que había que dejar la Argentina porque no se podía, un avión militar no podía estar más de 24 horas, así que el avión tenía que irse o para Chile o para Uruguay de vuelta, ¿no? Pero creo que hicimos mucha presión y los convencimos en parte de nosotros de seguir el viaje. Y seguimos el viaje hasta el día de hoy, no sabemos por qué. Fuimos hacia el sur, volando hacia el sur una media hora para cruzar por una zona más baja de los Andes. Era un avión moderno, pero relativamente chico. Uh-huh. Y hasta el día de hoy no sabemos por qué. En la mitad del cruce, a los 5 o 7 minutos de haber comenzado a cruzar la cordillera de los Andes, pegó el viraje hacia el norte y empezó a descender en la mitad de los Andes. Y yo siempre lo tengo clarísimo, que estaba mirando por la ventana y me di cuenta que estábamos en la mitad de la montaña. Todos los picos estaban muy cerca y cada vez se empezaron a acercar más. Y bueno, ahí empezó los pozos de aire y ya perdió el control el piloto, por lo visto, unos pozos de aire inolvidables, atroces. Parecía que no terminaban nunca. Y seguramente fue un ala que tocó contra una de las puntas de roca. Uh-huh. Se partió el avión en dos. Ese invierno y primavera había nevado mucho, por suerte. Entonces había un enorme colchón de nieve que sirvió como un tobogán donde se deslizó el pedazo de fuselaje donde quedamos nosotros los que sobrevivimos en ese momento, y se posó arriba de un glaciar que no teníamos ni idea de dónde estábamos, ¿no? Ni que estamos arriba de un glaciar, ni que estamos casi a 4.000 metros de altura, ni que estamos en la mitad de los Andes. Y ahí empezó toda la odisea con una noche de horror inenarrable y 72 días más. ¿Cuál fue tu primer pensamiento, Eduardo? Me dices, no se puede narrar. Pero hoy, 51 años uh-huh. más tarde, te escucho decirlo y te veo, y de alguna manera te veo ahí, estás situado ahí en ese momento. ¿Cuál fue como ese primer sentimiento o esa primera emoción que viene a ti después de que el avión cae y que tú estás vivo? ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón en esos momentos? Y fueron dos momentos. El primero, cuando que partió el avión en dos, que ahí evidentemente mi sentimiento fue, bueno, se acabó. Yo estaba mirando por la ventana, así que me da cuenta perfectamente en dónde estábamos. Al ser consciente, o notar que se partió el avión en dos, que nos escrachamos, entró aire helado y olor a gasolina y nieve dentro del fuselaje. Así que ahí pensé, bueno, se acabó, me muero. Se acabó todo. Y el movimiento siguió unos cuantos segundos más porque se siguió deslizando por la nieve hasta que paró. Y ahí tuve el segundo momento que estaba ya en posición fetal, con los ojos apretados, esperando morirme. Y empecé a abrir los ojos pensando que era una pesadilla, ¿no? Que estaba soñando. Y ahí abrí los ojos, y había quedado todo retorcido, con las piernas entre los fierros del asiento de atrás y la cabeza media hacia adelante, muy cerca de la cara de la madre de Nando, que estaba muerta. Entonces cuando abrí los ojos, ahí empecé a realizar, no estoy soñando, es realidad, estamos viviendo esto. Y es muy impresionante y muy impactante lo que es el ser humano, lo que somos, ¿no? Porque enseguida la mente empezó a programarse, a adaptarse, a ordenar las ideas, en vez
salir corriendo como loco y, no sé, Claro. entré en un estado de pánico y de shock. No, inmediatamente la mente empezó a ordenarse, a razonar, a mandar señales de qué es lo que teníamos que hacer y bueno, y empezó todo. Empezó una odisea, como tú dices, de 72 días y yo ya tuve la fortuna de leer tu libro. Y tú ahí narras y dices que pensaron que iba a ser una noche, o sea, pensaron que probablemente al día siguiente, en 2 días, empezaron como a hacer un poquito las matemáticas, dijeron, bueno, ya es tarde, seguramente hoy ya no van a poder venir a buscarnos, vamos a pasar la peor noche de nuestras vidas, pero seguramente mañana vienen por nosotros. Y ese mañana no llegó, pasaron 72 días, ustedes se dieron cuenta por medio del radio, que estaba todavía ahí en el avión, que habían suspendido la búsqueda. Y empieza pues lo que es esta odisea para sobrevivir. Y hay algo que quiero yo leer textual de tu libro, porque hablas de ese acontecimiento que llevó tu mente y tu cuerpo al límite, pero también que te transformó para siempre. Y lo leo textual, dices: yo experimenté una transformación profunda. En la cordillera vi claramente las cosas que cuesta percibir en medio de lo que llaman civilización y en la vorágine de nuestra vida cotidiana. El silencio de la montaña facilitó en mí la posibilidad del silencio interior y fue ese acallar de los pensamientos en donde encontré una paz perdurable, capaz de potenciar todas las facultades humanas. ¡Guau! Háblame de esa transformación, háblame de esos momentos parteaguas durante estos 72 días que sé que hubieron muchos, sé que cada día fue un día distinto de aprendizaje, de tratar de sobrevivir, de enfrentar el dolor, de enfrentar la pérdida de tus amigos, de tu primo. Pero háblame de los momentos cumbres de esta transformación profunda de la que tú hablas en tu libro y de la que yo menciono o lo resumo en este pedacito. Sí, eso también es algo magnífico de la mente, ¿no? Son como herramientas de la mente, supongo. Porque la primera vez que tuve esa experiencia, como que mi conciencia cambió de estado, ¿no? Pasó a un estado distinto, superior, fue cuando salimos de los 4 días de encierro después de la avalancha. Estuvimos 4 días encerrados en un pequeño espacio, prácticamente oscuras. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando fue la avalancha? Eso fue el 29 de octubre, 16 días. 16 días. Ok, a los 16 días viene esa avalancha de nieve. Y ahí, bueno, el 4.º día salimos, hicimos un hueco y pudimos empezar a salir. Y era un día esplendoroso de sol, estaba todo tapado, o sea, toda la mugre que había alrededor, los restos y demás, estaba todo tapado por la nieve blanca, empezó como una especie de una nueva etapa, todo impoluto. Y ahí me tiré en la nieve y me quedé mirando hacia el cielo y hacia la montaña. Y ahí empecé a sentir o a vivir esa experiencia que me transformó, evidentemente, hasta el día de hoy, ¿no? Porque sentía que mi mente se expandía por el universo, sentía que estaba totalmente callada la mente, sin ninguna interferencia, ningún pensamiento. Efectivamente se dan todas las condiciones, ¿no? Supongo la altura, el silencio, no teníamos la información y los ruidos que tenemos acá en la civilización, o sea que se dio para que mi mente se expandiera, sentía que se expandía por un rato largo y después volvía a mi ser como enriquecida, llena de energía, llena de cargada y de optimismo y de conocimientos. Una sensación muy, muy especial, muy placentera, muy reconfortante y difícil de explicar. Y siempre comparo tantas cosas que se dieron los dos extremos, porque mi mente nunca fue tan libre, jamás como en ese momento de allí, y mi cuerpo nunca estuvo tan preso, ¿no? Que no podía moverme por el lugar que estábamos, por supuesto, pero además yo sufrí siempre la altura, de mal de altura, o sea que me costaba mucho moverme, más de 200, 300 metros caminaba y me ahogaba. Así que fui totalmente preso y totalmente libre con la mente. Y eso se repitió 2 veces más, que ya me daba un placer, yo no lo buscaba, ¿no? Espontáneamente se daba ese estado de cambio de conciencia. Y
Lo intenté repetir, he ido 20 veces más a la cordillera después por distintos motivos muy claros y seguiré yendo. Y siempre estuve buscando de vuelta eso, que nunca se dio. Hasta que el año pasado, el otro, por una historia bastante peculiar, contacté, me hice muy amigo del padre jesuita, que es el director de la COA de Manresa en Barcelona, que estudia mucho esas cosas, y es tipo muy inteligente, es teólogo. Y tuve varias charlas con él por Zoom, y después lo conocí personalmente, y conversando de esta experiencia mía, y me decía así que eso es un pasar un umbral, o sea que tu conciencia pasa un umbral, que ya no volvés para abajo ni para atrás, o como quieras llamarle, te queda ahí un conocimiento extra, que la mayoría de la gente no lo tiene. Wow. Y bueno, yo siento y lo veo claro, y cuando lo pienso así es exactamente así, ¿no? Yo siempre decía que era como un estado de meditación espontánea, pero es mucho más que un estado de meditación, porque mi conciencia pasó a un estado, a un nivel distinto, ¿no? Wow, Eduardo. Y estas experiencias, déjame decirlo así, como sobrenaturales, se tenían que entrelazar con las experiencias humanas. Tú ahorita estás diciendo, sentía muy libre la mente, pero preso en el cuerpo. Y empezaron a tener que tomar como muchas decisiones de vida. A mí algo que me impacta de esta historia es que todos tenían claro que querían vivir, todos tenían claro que querían regresar con sus familias, que había algo que los ataba al mundo. Tú en tu libro también narras de una experiencia donde estuviste cerca de la muerte, que fue precisamente en esta avalancha, si mal no recuerdo, y sentías como déjame decirlo así, esta sensación placentera de poder estar en un lugar que te atraía, pero al mismo tiempo la voz desesperada de tu primo Fito te obligó como a volver, ¿no? Y a estar pues hoy en este plano. Pero como esa situación, tuvieron que ir tomando muchas decisiones. Esa decisión, déjame decirlo, sobrenatural de regresar al mundo, de regresar a vivir, pero también las decisiones humanas que les decían, que su mente les decía, oye, pues es que el cuerpo de alguna manera necesita también tener como esa energía y como eso que pueda hacer que sobrevivas, ¿no? Y creo que una de las decisiones más difíciles que tomaron fue la de alimentarse, ¿no? No había nada más que usar de alimento que el propio cuerpo de sus amigos que ya no estaban. Y ustedes lo asemejaron de alguna forma con la comunión de Jesús, ¿no? Como Él dejó cuerpo y sangre para darnos vida. Y hay algo que tú escribes que quiero decir precisamente de esto, donde tú dices: el sentimiento de que éramos un solo cuerpo se hizo palpable. Nos habíamos convertido en hermanos de sangre, los que compartíamos dolorosamente ese cáliz, y los otros, los que ya no estaban ahí, pero nos habían dejado su carne como don de vida. Esta decisión tan complicada, pero a la vez tan lógica, porque era la única forma de sobrevivir. Sí, fue de las más difíciles o la más difícil de mi vida, y por otro lado muy fácil, porque no había otra opción. Cuéntame de eso, porque aparte tú tenías un rol importantísimo junto con tus primos, que era el distribuir ese alimento, y tú de hecho en tu libro lo narras como que mucha gente después te juzgó como alguien insensible, y ahorita fuera del aire platicábamos y yo te decía, todo lo contrario, estabas viendo cómo poder ayudar a los demás y cómo... Que fuera un poco menos difícil. Es correcto. Háblame de esa experiencia, Eduardo, que por un lado fue muy complicada y por otro lado muy sencilla. Háblame de esa dualidad. Sí, es genial que comentabas antes, que evidentemente para alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, tuvimos que, mejor dicho, lo que nos alimentaba era llegar a casa, ¿no? Esa fuerza, lo que nos daba fuerza para mentalmente seguir adelante y no enloquecerte. Claro. Y por supuesto necesitamos después alimentación para la parte física de nuestro ser. Y después de haber buscado proteínas por todos lados, de los zapatos y las valijas, el cuero de las valijas, la única opción era esa, ¿no? Los cuerpos de los muertos. Que te imaginas lo que fue llegar a vencer los tabúes
No me puedo ni imaginar. No, yo creo que no te lo imaginas, obviamente. No me lo imagino. Hay que vivirlo para saberlo, porque no es imposible transmitirlo tampoco, ¿no? Que a algunos les costó mucho, a algunos un poco menos, y bueno, así, a mí me costó un tiempo, X, no sé si habré estado minutos o no sé, o mediodía, no me acuerdo. Pero una vez que vencí los tabúes culturales, me sentí totalmente tranquilo y hasta satisfecho conmigo mismo, ¿no? Ya era consciente del poder de nuestras mentes en ese momento y me sentí con satisfacción lo que había logrado, vencer ese tabú cultural brutal con mi mente, que me di cuenta que era mucho más poderosa de lo que creía hasta ese momento. O sea que desde ahí en más jamás tuve ningún problema de cargo de conciencia ni remordimiento de nada, ¿no? Al contrario, es justamente lo que te decía, me sentí como contento conmigo mismo con la decisión. Y hubo que convencer a muchos otros que les costó mucho convencerse. Claro. Y los convencimos cuando nos ofrecimos unos a otros, ¿no? Que eso fue de los momentos más emotivos de mi vida también. Platícame de ese momento. Yo me acuerdo justamente con Marcelo, que era mi amigo desde antes de nacer, porque nuestras madres eran amigas y bueno, antes de nacer ya tuvimos mucho que ver. Y se negaba a comer de los cuerpos, se sentía responsable porque era el capitán del equipo y que había organizado esa expedición. Uh-huh. Y estaba muy reacio, esperando todavía con ciertas esperanzas de que vinieran a rescatarnos. Y cuando nos ofrecimos, y le dije, ¿te das cuenta que nadie sabe quién va a ser el alimento de quién? Si tú vas a ser el mío o yo el tuyo. Y qué más lindo que yo darte vida o tú a mí. Wow. Y que no nos coman los cóndores, nuestros restos el día de mañana. Y eso fue lo que realmente terminó de convencer a casi todos. Wow. Javier Nuetol, entre otros, y su mujer, que también se negaban rotundamente. Eso más bien creo que por problemas religiosos, bueno, culturales, ni que hablar también, ¿no? Pero fue un momento así impresionantemente emotivos y de solidaridad y de entrega y de amor. El amor fue fundamental, ¿no? Como cualquier cosa de la vida. El amor en todas sus formas. De ahí el amor a la vida, por supuesto, pero el amor entre nosotros. Totalmente. Sí, son cosas realmente que nos quedaron para siempre, ¿no? Y la generosidad, Eduardo. Ahorita veníamos también platicando en el carro, porque tuve la fortuna de antes de venir aquí a la entrevista, le platico a toda la gente, pasar por Eduardo a su hotel donde se está hospedando, y veníamos platicando. Y le decía que a mí lo que más me impactó, o lo que me sigue impactando de esta historia, es esa generosidad y ese sentido de cambiar el yo por el nosotros. Ustedes lograron de manera magistral convertirse en un equipo, pero en un equipo real, en un equipo verdadero, en un equipo generoso, en un equipo lleno de amor, en un equipo donde no había envidias, en un equipo donde todos querían ayudarse, donde todos estaban ahí unos para otros. Ahorita lo que nos platicas de cuando se ofrecen, es hermoso el poder decir, te puedo dar vida, ¿no? Y hay algo que tú escribes en tu libro que lo voy a leer, que tiene que ver con eso. Dices, para el mundo estábamos muertos, pero nosotros seguíamos vivos, cada vez más unidos y organizados en lo que fue descrito como la sociedad de la nieve, donde cada uno tenía su rol y todos éramos responsables de todos. Nadie era capaz de mantenerse por sí mismo con independencia de los otros. Nadie consideraba que estaba haciendo algo extraordinario. La ayuda al otro era algo natural que no se medía y surgía espontáneamente. ¡Wow! Así fue, fue un proceso, ¿no? Corto, porque al principio, por supuesto, éramos chicos que veníamos de la sociedad. Claro, claro. Y hubo rispideces y hubo un tiempo ahí de acomodarse y empezar a ver que teníamos que formar un gran equipo y transformarnos en una especie de organismo. Y bueno, y al cabo de un tiempito corto, realmente funcionamos así, ¿no? ¿Cuál es la clave para cambiar el yo por el nosotros, Eduardo? O sea, tú que lo viviste así, ¿cuál crees tú que es así como la clave? Y yo creo que la clave es cuando tenés la muerte que te ronda, y para sobrevivir era fundamental eso, y queríamos llegar a casa y era fundamental eso, que el equipo funcionara muy bien. Esos primeros días que te decía que hubo algunas, como es lógico, unas discusiones y algunas peleas, nos dimos cuenta rápidamente que eso nos hubiera llevado a la muerte a todos, y entonces prácticamente sin que nadie lo dijera,
nos empezamos a calmar y se acabaron esas peleas, a pesar de que éramos todos chicos jóvenes, apretujados, muertos de hambre, de frío, de sed, tratando de dormitar unos arriba de los otros. A pesar de todo eso, al poco tiempo nadie ya se quejaba y nadie se levantaba la voz, porque era generar caos y hubiera sido el final, ¿no? ¿Cuál es la relación que tienes con tus hermanos de la nieve? Porque creo que son más que hermanos, o sea, se convirtieron en una sola persona, se convirtieron en, pues en un solo cuerpo, en una sola mente. ¿Qué significan para ti tus hermanos? Porque sé también que tuviste pérdidas muy dolorosas ahí, como es la muerte de Marcelo, tu amigo, de tu primo. ¿Cómo describes tú esa hermandad y esa sociedad que 51 años después la gente seguimos hablando de eso? Sí, el vínculo entre nosotros es distinto, no es ni hermandad, no es ni de hermanos, ni de amigos, es algo distinto, ¿no? Y con algunos tenemos más afinidad que con otros, por supuesto, como cualquier grupo humano, pero tenemos un vínculo indestructible, que a veces algunos se alejan y después terminan todos volviendo, estamos siempre pendientes y sí, es indestructible. Hemos celebrado, por supuesto, la fecha de rescate 51 veces y ahora tenemos más tiempo todos y nos encanta reunirnos y inventamos cualquier pretexto o ninguno para reunirnos a comer o lo que sea. Y sí, yo creo que la explicación es que vivimos algo tan brutal, tan distinto, tan intenso, tan único. Los únicos que sabemos el 100%, por más que esta película magnífica de Bayona lo muestra, y muy, muy bien, por cierto, muy real, pero hay cosas que es imposible transmitirlas con imágenes, de lo que sentimos en cada minuto, y es muy difícil. Por lo tanto, somos las únicas personas que sabemos exactamente lo que vivimos en un 100%, ¿no? Y es curioso porque muchas veces me preguntaban, ¿hablan todavía de la cordillera cuando se encuentran? No, hablamos siempre, ¿no? No ha habido una sola vez que nos reunamos por cualquier motivo que no terminemos hablando, siempre, durante cientos de veces. Es algo evidentemente que marcó nuestras vidas muy fuertes, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que nos impresiona, que es cuando se muere cualquier persona que querés, bueno, sentís lo que sentimos todos, pero con los hermanos o los amigos o lo que sea de la cordillera, es algo distinto, es un dolor distinto, es como si te arrancaran un pedazo. ¿Sí? Es una cosa totalmente distinta, es muy, muy impresionante, ¿no? Sí, me queda claro, por lo mismo, por esa parte tan única que tienen. Hablando precisamente de tus hermanos de la nieve y enfocándome principalmente en ti, Eduardo, cuando estaban en estos momentos tan duros, con frío, con hambre, con esa sed que describen, que espantosa, que era algo horrible, ¿qué era lo que los mantenía vivos? O sea, porque si tú te ponías a pensar en toda la parte lógica, pues no había lógica alguna. Pero esto era como, iba mucho más allá. Ahorita hablábamos precisamente de querer volver a ver a sus familias, de querer seguir como esos sueños. En tu caso particular, Eduardo, ¿qué te mantenía con vida? ¿Cuál era esa ancla que tú tenías para decir, voy a seguir luchando y voy a seguir luchando y voy a seguir luchando? Sí, el instinto de supervivencia, por supuesto. Tenía 25 años, tenía 1000 proyectos y siempre me gustó mucho la vida y hacer cosas y disfrutar de todo. O sea que eso realmente me ayudó mucho. Pero básicamente era llegar a casa, el amor a nuestros seres queridos. Creo que sin haber tenido ese objetivo que tuvimos todos hubiéramos largado la toalla antes, ¿eh? Porque era demasiado duro a veces y decía, ojalá me muera. Cuando se te moría alguno que sentías un dolor fuerte y después te desconectaba el sentimiento, la mente no te dejaba entristecerte ni llorar. Y muchas veces, bueno, pasó con Marcelo, después de la avalancha que lo traté de sacar y ya estaba muerto y estaba como una especie de envidia, ¿no? De envidia de terminar con la lucha esa tan difícil, tan dura y desesperante a veces, ¿no? En la cordillera. O sea que si no hubiera sido por el amor, no hubiéramos logrado lo que logramos, eso está clarísimo. Qué fuerte lo que dices. Nunca me había puesto a pensar en cómo puedes envidiar a alguien que ya no está en este mundo y lo dices y me parece muy lógico. Y te muestra un poco lo que era nuestra vida ahí, ¿no? Exactamente. A pesar de que estábamos vivos, eran momentos muy, muy difíciles. Y fíjate, hablando de esas ironías, yo me quiero ir a ese diciembre cuando por fin los rescatan.
porque tú escribes algo que también me pareció muy impactante y que lo comparto con toda la gente que ahorita nos está viendo o escuchando, para que compren el libro porque de verdad vale mucho la pena. Tú dices, estaba inmensamente feliz de haber sido rescatado, pero al mismo tiempo sentía que me estaban arrancando de un mundo que a pesar de su cuota de horror y sufrimiento, me había permitido madurar, reafirmar principios y valores y romper paradigmas, todo lo cual me acompañaría para siempre. Y luego dices, después ya cuando estabas inmerso otra vez en el mundo, dices, más que preguntarme si había vida después de la muerte, me preguntaba qué era la vida antes de la muerte. Qué pregunta tan profunda y qué contradictorio esto que tú dices, que por un lado estabas feliz, pero por otro lado también estabas como, me están arrancando algo de mí. Háblame de esa reinserción al mundo y por favor contéstame esta pregunta. O sea, más que preguntarme si había vida después de la muerte, me preguntaba qué era la vida antes de la muerte. ¿Cómo fue volver al mundo? ¿Y cuál es la respuesta a este cuestionamiento? Volver al mundo fue mucho más difícil de lo que imaginé, ¿no? En el momento que supimos que nos rescataban, que fue los momentos más felices de mi vida también. Momentos no, porque desde ese momento que supimos que nos rescataban, la felicidad no fue un momento, fueron semanas de felicidad total, día y noche, ¿no? Pero pensé que ahí ya estaba todo resuelto. Pero no, me costó mucho tiempo, más de un año, volver a reinsertarme aquí. Estaba totalmente desconectado en muchos aspectos, había aprendido, había conocido muchas cosas de mí, de la vida y de la muerte, y me parecía muy superfluo todo lo que veía alrededor, lo que escuchaba, o sea que me costó mucho volver a tierra, tuve que ir acomodando todo, aceptando por supuesto muchas cosas que hubiera preferido no tener que volver a vivir, pero bueno, tuve que volver a esta sociedad, así que volví. Y lo que preguntabas de la vida... sí, la vida es algo mucho más intenso, más valioso de lo que pensaba antes, por lo menos de quedarme en los Andes, ¿no? Por eso que ahora aprovecho, a través del tiempo, fue una cosa que me he ido, que no es automático, es una cosa que me he ido trabajando a través de los años, ¿no? De todas esas enseñanzas y lo que es la vida y lo que es cada minuto de estar vivo, que no sabes cuándo se te va a acabar. Claro. Y eso que oímos muchas veces de disfrutar cada pequeña cosa, que la decimos, la leímos, pero normalmente no la vivimos. Sí. Eso me he ido incorporando todo eso y lo vivo así, ¿no? Disfruto continuamente todas las pequeñas cosas, el día de sol, el día de lluvia, los olores de la naturaleza, comer. Hasta a veces, me acuerdo cuando me lavo los dientes, que era nuestro postre de los primeros días en la Odisea, en la cordillera, pienso... cuántos postres tengo ahora, ¿no? Y cómo valoramos un pedacito de pasta de dientes. Sí. O sea que a través de muchos años he ido incorporando todo y lo tengo realmente incorporado ahora. Lo vivo, lo siento así y disfruto cada pequeña cosa de la vida. Y me encanta cómo lo pones porque se escucha muy fácil, pero debió haber sido como lo narras en tu libro y con esta fracción de lo que leí, toda una odisea impresionante. Hay muchas cosas que a mí, al conocer tu historia, como que me vienen a la mente. Y te quiero preguntar, yo sé, otra vez por tu libro, que tú, y así lo dices, que tú guardaste, dices, respetuoso silencio de esta experiencia durante más de 30 años. Y después, tú ahorita que decías que tienes un gran cariño por México, sucede una situación increíble, fortuita, con un alpinista, un montañista mexicano, Ricardo creo que se llama, Ricardo Peña, que él en una expedición encuentra algunos documentos tuyos, y encuentra tu blazer y encuentra pues estos documentos que de alguna manera fueron como, déjame decirlo así, la señal de que era importante compartir esta historia. Entonces, primero, 2 preguntas. ¿Por qué callarlo durante más de 30 años? Y 2, ¿por qué hablarlo hoy y revivirlo hasta 51 años después? Háblame de estos 2 momentos. Mira, en realidad yo nunca lo callé, ¿no? O sea, siempre me encantó y tuve necesidad de hablarlo, que creo que fue como una terapia hasta el día de hoy. Yo creo que 50 años después me hace bien y me encanta meterme en mi historia
y hablarla. Siempre lo hablé con mi familia, con mis amigos. Con tus allegados. Exacto. Y después tuve 2 episodios, más o menos cerca, en un año creo, que me hicieron pensar. Uno fue con el actor que me representó a mí en Alive, en la película Viven. Pero no, ahí, perdón, no lo hablabas, no dabas charlas ni nada, ¿verdad? Era todo exacto, en privado. Sí, Okay. sí, jamás. Me reunían en cumpleaños o en casa. Bien. Y el actor con el cual sigo vinculado hasta el día de hoy, Gian Di Dona, es una familia italiana de Nueva York, que me invitó, cuando fuimos a Nueva York al lanzamiento de la película, a tener una charla con el grupo de amigos de él de teatro, eran 30 chicos o algo así. Okay. Y tuve una charla con ellos, no sé, un par de horas, y cuando terminé, se arrimaban a mí, muchos me agradecían con los ojos brillantes, y me abrazaban. Esta historia evidentemente impacta en la gente, es mucho más importante para los otros de lo que yo pensaba. Y al poco tiempo, una cosa similar en un seminario jesuita que estaba estudiando un primo mío para sacerdote. También una reunión con 100 personas, más o menos, familiares de los chicos y los seminaristas. Y la misma reacción, gente agradeciéndome después de la charla, ojos brillantes, abrazos. No, yo esto evidentemente tengo que transmitirlo, difundirlo. Y bueno, ahí empecé de a poco. Y después tuve la necesidad de dejarlo escrito, con este libro, porque también el día que me muera quiero que quede esto, que a alguien le va a servir seguramente. Y bueno, eso es el motivo, ¿no? Y ahora estoy cada vez más motivado, más gratificado. Ahora con la película, que ha sido una explosión, que los jóvenes que ni siquiera, en muchos casos ni siquiera sus padres habían nacido en el 72 y están fascinados con la historia y ven lo que somos los humanos y los valores que surgen de esta historia, así que estoy totalmente fascinado. Y fíjate, me gusta mucho eso que dices, que cada vez que lo platicas a ti, como que te ayuda, vuelves como a revivir más allá de los momentos duros, como estos momentos de transformación, así lo quiero ver, de esa transformación profunda que hoy te hace ser una persona que disfruta cada segundo, que valora la vida, que vas a ir a la Malinche, va a ir a la Malinche en los próximos días a escalar, o sea, me encanta. Estuvo en el Kilimanjaro. Estuvo en el Kilimanjaro. Mi gran orgullo hace un año. Me encanta toda esta parte. Y te hago un paréntesis ahí también, hablando de las cosas que valoro y que vivo. Sí. Y cada vez más me importan y me gustan son los contactos humanos, ¿no? Esto que estoy teniendo cada vez más y cada vez me importan mucho menos otras cosas que antes me importaban, ¿no? Todavía sigo depurando en mi vida las cosas que importan y las que no importan. Me encanta. Pero los contactos humanos para mí son fundamentales. Me encanta, y me encanta que lo digas, y me parece muy generoso que abras esta historia, ¿no? Porque más allá de que a ti te ayuda, como tú lo dijiste hace un momento, ayuda a la gente a entender que hay esperanza, a entender que siempre es posible salir adelante, a entender que es posible sobrevivir a sus propias cordilleras, como tú lo dices saber que somos que tenemos mucho más potencial y capacidades de las que creemos. Exacto. Para todo eso, para vencer obstáculos y precisamente en todo esto que tú nos platicas, quiero saber si tienes claro cuál es ese para qué de haber sobrevivido a los Andes. O sea, ¿para qué es que Eduardo Strauch está hoy aquí sentado conmigo? Estuvo ayer en Querétaro, va a estar mañana en el Tecnológico de Monterrey y va a seguir dando pláticas, compartiendo esta historia. ¿Para qué? ¿Para qué Eduardo Strauch sobrevivió? Nunca me lo planteé esa pregunta. Algunos de nosotros sí. Okay. Y me la han preguntado como tú también. Y nunca me la planteé porque sé que, yo pienso por lo menos que no voy a tener respuesta, ¿no? Nadie me la va a responder. O sea que siempre miro para adelante y trato de ir buscando el camino que me parece que es el mejor para mi felicidad y para toda la gente que me rodea y para seguir aportando a la comunidad internacional ahora un granito de arena para que la gente encuentre su camino, ¿no? Ese es el propósito presente que tengo, ¿no? Y aportas mucho, Eduardo, porque... ¿Habrá sido el motivo, quizás, el para qué? Yo creo que sí. La verdad es que creo que el para qué de nuestra vida muchas veces surge de los momentos más complicados. Y el momento más complicado... o uno de los momentos, no lo sé, más complicados que has vivido, supongo que fue pero también un momento muy revelador y de mucha transformación, como ya lo dijimos. Y a mí me parece muy, pues déjame decirlo así, como una gran diosidencia o también como una cosa muy, muy peculiar, que el lugar donde cayeron se llama Valle de las Lágrimas. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántas lágrimas no
seguramente no derramaron en ese lugar, porque indudablemente fue complicado, fue difícil, llevaron su cuerpo y su mente al límite, pero también creo yo que es un valle de sonrisas y de transformación. Si hoy tú tuvieras la oportunidad de rebautizar ese lugar que se llama hoy el Valle de las Lágrimas, ¿lo dejarías con el mismo nombre o le pondrías otro nombre después de tu experiencia? Por un lado no se lo cambiaría porque no me gusta nada cambiar los nombres de las cosas, de las casas, y menos de un valle de esos. Y sí, es por un lado muy apropiado las lágrimas, porque nosotros en aquel momento no derramamos lágrimas porque no nos permitían. Pero afuera sí se derramaron muchas hasta el día de hoy, ¿no? Y seguimos derramando lágrimas. Yo le dejaría el nombre. Le dejarías el nombre. Sí, porque además son lágrimas, algunas lágrimas son lágrimas de muchos tipos, ¿no? También derramamos lágrimas de emoción y de alegría, por cierto. Sí, sí. No, y me encanta esa parte, y creo que es la parte que tú tienes muy única, donde has podido hacer como una comunión con la naturaleza y donde tú hablas de cómo esa naturaleza majestuosa que también les pudo haber quitado la vida, también les dio vida, también les dio como esas ganas de querer disfrutar. Sí, energía, fuerzas y ganas. Sí. Exactamente. Y la belleza de esa montaña, en muchos momentos llegué a disfrutar mucho esa belleza. ¿Qué te decía la montaña? Porque yo sé que tú hablabas con ella y tú lo narras en tu libro. ¿Qué era lo que te transmitía y qué era lo que te decía el silencio de la montaña? Al principio era más bien yo que hablaba con ella y la insultaba. Durante muchos días y probablemente algunas semanas la insulté con todo. Y después empecé a entenderla y a conectarme. Y me dijo mucho de la importancia del silencio. Me dijo mucho también de lo que es perdurar lo más posible. Por eso mi proyecto de vida es para vivir 30 o 40 años más. Estoy seguro que lo voy a lograr. También me dijo lo que después conocí yo. Hice un proyecto, una película en New Mexico, en Estados Unidos, y una frase de los navajos de New Mexico que la tengo siempre presente, que es: encuentra el equilibrio y rodéate de belleza. Y bueno, la montaña es bien eso, ¿no? Y esas dos palabras, ese concepto para mí envuelve mucho de lo que es mi filosofía de vida. Encuentra el equilibrio en todo, que es muy difícil y es fundamental, y rodéate de belleza en todos los sentidos de la belleza, ¿no? Wow. Así que bueno, esas cosas se me han transmitido en la montaña y conversamos cada vez que voy con ese tipo de cosas. Háblame de Me siento parte, además, ¿no? Me siento muy parte definitivo. Del cosmos, del universo, de la naturaleza. Háblame de cuando regresas, ahorita dices cada vez que voy. Háblame de cómo ha sido volver ahora ya con tu familia, con tu esposa, que me encanta, y una anécdota que pones en el libro, que tu esposa dice que ella es tu amante, que tu esposa es la montaña. Me encanta. Lo dijo muy convencido, creo que lo cree. Pero háblame. Ahora estamos haciendo un trío, me parece. Ella está enamoradísima de la montaña también. Háblame de eso, háblame de cómo has logrado transmitir a tu familia pues esa parte de su esencia también, porque ellos de alguna manera vienen también de esa montaña, ¿no? Porque lo que hoy tú eres y lo que les has transmitido sale de ahí. ¿Qué ha sido para ti o qué significa para ti cada vez que vuelves a ese lugar? Sí, nosotros volvimos la primera vez, también que fue insólito e inesperado. Los 13 de nosotros, los sobrevivientes, tuvimos necesidad de volver. ¿Al cuánto tiempo? Fue en el 93, creo, así que son como, ¿cuántos años después? 15, 17. Los rescataron en el 72. 15 años después. Inesperadamente tuvimos necesidad de volver y volvimos 13 y estuvimos una noche allá arriba solos. Y después volví con mi familia, tenía necesidad de que acercarlos a ese lugar para que entendieran un poco más de lo que había vivido. Es la única manera de que se pueda entender un poco más, ¿no? Estando ahí. Y me acuerdo estando creo que está en el libro también, con mi hijo menor, que en ese momento tendría 12 o 13 o 14, no me acuerdo. En un día también de sol, sereno, al lado de la cruz, y miró 360 grados Pedro alrededor y dijo: papi, ahora entiendo muchas cosas. Ay, wow. O sea que eso es uno de los motivos por los cuales he vuelto con la familia, con mi mujer 2 veces, algunos de mis hijos 2 o 3, y Pedro ha vuelto 10 veces. Y en este momento está ahí. Wow. Pedro en este momento está con Ricardo Peña, con un grupo de gente que quería ir.
Ahorita. Ahora, Wow. hoy. Ujú. Wow. Mañana pasado creo que baja. Ok. Así Wow. que esa es la relación que tengo hoy, el diálogo con la montaña y las cosas que nos decimos. Y si tú me pudieras resumir, Eduardo, sé que hay N, pero si tú me pudieras resumir el aprendizaje mayor que te dio esta experiencia y que te dio la montaña, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo resumes esa transformación? ¿Cómo eres hoy distinto a aquel que se subió al avión en octubre del 72? Y yo te diría que tenemos que ser conscientes y que, bueno, yo soy consciente de la importancia del amor, ¿no? En todas sus formas, que eso fue lo que nos salvó, y que la vida vale la pena vivirla en cualquier circunstancia, que después de cualquier hecho doloroso y que parezca imposible poder sobrepasar, siempre uno sale más fortalecido y mejor. Eso sin duda es clarísimo y creo que es muy importante tener eso claro y sentirlo así, ¿no? Y me encanta porque en tu WhatsApp, en tu foto de perfil, tienes a una persona escalando y dice algo así como que saliendo de tu zona de confort. La vida empieza cuando salís de tu zona de confort. Sí, esa la puse hace poco, ya a esta altura de mi vida. No te digo que sea para de siempre tener esa idea, pero en mis últimos años fundamental ha sido eso. Wow. Salir de mi zona de confort y estoy logrando cosas increíbles a esta altura de mi vida. Me comparo más y veo con amigos de mi edad y demás que no han salido de su zona de confort y bueno, es una pena porque se gana tanto saliendo de la zona de confort que cuesta, ¿no? A veces. ¿Y qué implica lograrlo? O sea, qué consejo le darías como a esta gente que hoy nos ve y nos escucha, que estaba, como tú lo dices, teniendo sus propias cordilleras, teniendo que pasar sus propias cordilleras, para que entiendan que al salir de la zona de confort vienen cosas increíbles y que de alguna manera el sentir dolor es un maestro que después nos va a purificar y a traer cosas muy lindas, que es lo que yo llamo la belleza colateral, ¿no? ¿Qué le dices tú a la gente que hoy te ve y te escucha para que salgan de esa zona de confort y para que puedan pasar esas cordilleras? Bueno, yo les diría que sí, que se animen sin duda, porque salir de la zona de confort significa conocer más el mundo, conocer gente, tomar desafíos. El ejemplo mío de Kilimanjaro, que me encanta porque me siento feliz cuando me acuerdo, ese tipo de cosas que te dan energía, te hacen disfrutar más la vida, te dan ganas de seguir viviendo más años. Todas esas cosas se logran saliendo de la zona de confort, conocer más gente, tener contactos humanos verdaderos. A mí me impresiona como estoy con esa conciencia que evidentemente distinta a la que tenía antes, digamos, cómo me conecto con la gente. Con la gente, evidentemente, que está en mi misma sintonía, ¿no? Claro. Como contigo ahora. Uh-huh. Yo estoy seguro que contigo me conecté y el día que vuelva a Monterrey me sentiré amigo como si fuera de toda la vida. Iré a tu casa y me sentiré como... Por favor, sí. Estoy seguro que sí, porque mi mamá ha pasado con un montón de personas. Wow. Y me sigue pasando. Eso es apasionante. Cómo nos enriquece y nos enriquecemos todos, ¿no? Es un círculo virtuoso. Me encanta, me encanta, Eduardo. Y aparte, debo confesar que tu mirada es muy especial. Tienes una mirada sumamente profunda que habla. De verdad. Me lo han dicho, a mí me gusta. Sí, me gusta que sea así. Tienes una mirada que habla y eso hace que puedas conectar con estos corazones que te admiramos, como lo dices en tu libro, lo dijo tú y alguno de tus hijos, que si es que no solamente te deben admirar por eso que sobreviviste, sino por todo lo que eres. Y hoy entiendo eso que tu hijo compartió y entiendo que admiramos esa fortaleza, pero no solamente que surgió en los Andes, sino la fortaleza que tienes todos los días para seguir reviviendo esta historia, para seguir haciendo lo que amas, para subir al Kilimanjaro, para ir a la Malinche, para conectar con las personas que la vida te va presentando. Y creo que eso es lo que realmente te hace ser efecto inspiración, Eduardo. Qué bueno, ¿eh? La verdad que es muy, muy lindo oír estas cosas. Gracias de verdad por compartirlo. Gracias por esa sonrisa, gracias por esos ojos que brillan y gracias a esa montaña que te habló, que se conectó contigo y que hoy te agradezco, soy consciente, sí, nos tiene aquí platicando. Ha sido un placer. Yo por último, ya para despedirnos, Eduardo, si tú le pudieras hoy hablar a esa montaña, yo quisiera que le dieras un mensaje
en voz alta. ¿Qué le dices a esa montaña que hoy tiene a este Eduardo espectacular enfrente de mí? A esta montaña, ¿qué le diría? Gracias, montaña, por haberme hecho conocer tantas cosas, haber hecho vivir tantas emociones tan profundas y haber podido lograr tantas cosas en tu falda. Y seguiré muy conectado contigo porque sigo nutriéndome de ti. Eso lo siento, lo digo y es tal cual, ¿no? Siento que tengo todavía el cordón umbilical con el Valle de las Lágrimas y con esa montaña, y lo seguiré teniendo por mucho tiempo. Inclusive mis cenizas ya resolví, o mejor dicho, mi mujer me dio la idea de que terminaran allá, y esa es mi idea, así que... Wow. Esperemos que eso de las cenizas falte todavía mucho tiempo porque te necesitamos aquí. Ni que hablar, estoy bastante segura. Te necesitamos Muchísimo aquí mucho tiempo. De verdad que quiero agradecerte, Eduardo, por esta esencia tan mágica que tienes y que logras transmitir con tu presencia y con tus palabras. Y decirte que antes de que te me vayas, yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, sentimiento, emoción, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo diga. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísimo? Ok. Empezamos. Dale. Los Andes. Nostalgia. Amor. Todo. Decisión. Fundamental. Sobrevivir. Plenitud. Espiritualidad. No concibo la vida sin. Silencio. Herramienta importantísima. Efecto inspiración. Enriquecedor. Él es Eduardo Strauch. Él es este hombre que hoy nos llena con su historia, con sus vivencias, y que definitivamente es un ser de luz. Gracias, Eduardo. De verdad que un placer. Haber estado contigo, que hayamos compartido micrófono, ha sido un privilegio. Es que siempre le digo lo mismo muchas veces a las audiencias cuando doy conferencias, que siempre me agradecen, y yo les agradezco y te agradezco a ti ahora. Yo ahora voy a salir mucho mejor que como entré a esta entrevista, seguro, así que te agradezco. Gracias, Eduardo. Gracias de verdad por haber estado aquí. Y para toda la gente, les quiero dejar con una última frase del libro, que aquí sí me voy a tener que poner mis lentes porque es un poquito más larga, que me parece espectacular, y con eso quisiera yo cerrar esta charla tan increíble y tan emotiva, tan espectacular, tan llena de esta montaña. Dice así: claro que no quisiera de ningún modo volver a vivirlo, pero celebro haber aprendido lo que aprendí en aquella situación. Celebro haber descubierto tantas cosas, haber logrado revertir el dolor para transformarlo en esfuerzo, triunfo y conocimiento de mí mismo y de los demás. Celebro pensar, como lo hago ahora, que esa ha sido para mí una gran oportunidad de madurar y de conocer tantos amigos y personas maravillosas, en las que se multiplica mi descubrimiento de una humanidad en la que antes no confiaba y en la que después de haber pasado por esa dura situación he vuelto a creer. Celebro que con los hermanos que he ganado, a los que me une un vínculo quizá más poderoso que el de la sangre, hemos aprendido a superar los miedos, los egoísmos y la desesperanza, y sabido conformar una sociedad que pudo funcionar bien en las condiciones más adversas. Celebro que esa circunstancia me llevara a descubrir el silencio y haber podido continuar escuchándolo, nutriéndome de él, desentrañando su mensaje, tratando de transmitirlo, construyendo mi vida alrededor de su cálida presencia. Eduardo Strauch. Gracias, Eduardo. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.